Ustedes nuevamente que atiendan nuestra petición, nuestra llamada. La semana pasada estuvimos en esta misma sala presentando las conclusiones del estudio que había realizado el Consejo General a través del grupo de expertos que había constituido, donde estaban integrados enfermeros y enfermeras que habían atendido directamente a los 3 pacientes de ébola que hemos tenido hasta ahora en nuestro país. Y les anunciamos también que íbamos a tener una cumbre internacional que se celebraría los días lunes y martes de esta semana, y hoy pues les traemos la presentación que ha ocurrido en esta cumbre y qué acuerdos y resoluciones se han adoptado. Me permiten que les presente al doctor David Benton. Él es enfermero galés, es el director general del Consejo Internacional de Enfermeras, que es el órgano que representa a la profesión de enfermería a nivel internacional, en el que confluyen 140 países del mundo y más de 16 millones de enfermeras. A su izquierda está el doctor Paul de Rief, que es enfermero belga y es el secretario general de la Federación Europea de Enfermería, que es la organización que representa a la profesión de enfermería en Europa, con 34 países y 6 millones de enfermeras. En la cumbre, además, han participado una serie de organizaciones y de instituciones. Ha participado la Internacional de Servicios Públicos, que es la organización que engloba a más de 20 millones de trabajadores de todo el mundo, representados por 650 sindicatos en 148 países, delegados enfermeros de países europeos y países africanos que han atendido a pacientes afectados por la enfermedad del ébola, organizaciones no gubernamentales y de forma especial Médicos Sin Fronteras, el propio Consejo General de Enfermería de España, el Sindicato de Enfermería SATSE, sindicato más representativo en el sector salud de España, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, SAE, Sociedades Científicas Enfermeras y, de forma muy especial, un grupo muy importante de enfermeras y enfermeros del Carlos III y del Hospital La Paz, que han estado en contacto directo atendiendo a los 3 pacientes de ébola. Al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de contactar por videoconferencia con concretamente la República Democrática del Congo, con un colega enfermero que ha padecido el ébola junto a su esposa y lo han superado, y que nos ha contado directamente sus experiencias, sus vivencias, el conocimiento del país, todo el preconocimiento desde que comienza la infección, la epidemia en el país, los medios de que han dispuesto, las consecuencias y el post-curación, que es algo muy importante también que debemos de tener en cuenta. Hemos tenido experiencias muy importantes, algunas de ellas desgarradoras, tengo que decirlo de esta forma, porque la capacidad de sorpresa o de asunción de situaciones en la persona humana, a veces uno cree que ya lo sabe todo y que está preparado para todo y queda desbordado ante estas situaciones. Tengo que decir que la reunión ha sido a puerta cerrada. No podía ser de otra forma, porque valoramos en un primer momento si se hacía como una conferencia abierta. Vimos que no era el modelo, porque entonces estas enfermeras y enfermeros de países y de España no iban a poder contar realmente sus experiencias con la transparencia que se han contado. Por lo tanto, el intercambio ha sido muy rico desde el punto de vista de ver países del cuarto mundo en una situación catastrófica ante esta epidemia,
países del cuarto mundo, sin medios, sin recursos, pero con buena estructura organizativa y realizando equipos multidisciplinares con una respuesta fantástica. Países ricos del mundo, como puede ser el caso de España, con la respuesta que hemos tenido en España, o países ricos también de nuestro entorno europeo, como el Reino Unido, como Noruega, con una capacidad de respuesta distinta a la que hemos tenido en España. Por tanto, hemos podido conocer y analizar diferentes circunstancias. Por ejemplo, les digo, Senegal, país cuarto mundo, país que ha hecho las cosas de forma excelente y ha erradicado el virus. Pero cuando lo tuvieron, tenían el mismo desconocimiento que los demás. Sin embargo, tuvieron dos aspectos que nos parecen fundamentales: la humildad y la transparencia. Ellos dijeron: no estamos preparados, no sabemos. Pidieron ayuda, recibieron ayuda y lo hicieron de forma excelente. Y hoy son un auténtico ejemplo. Tenemos países en el otro lado, Noruega, super excelencia, con unidades creadas ad hoc de forma permanente y continua para poder dar respuesta en cualquier momento a esta situación, que incluso reconoce, a pesar de su excelencia, que ante una situación de epidemia tampoco estarían preparadas. Es decir, tenían una unidad de élite preparada, pensada para 10 pacientes, y cuando ya tienen pacientes se dan cuenta que como máximo para dar esa respuesta estarían capacitados para 6, 7 personas. Y podemos estar hablando probablemente del país del mundo con un mayor nivel de preparación y de recursos para ello. Por tanto, fíjense que a pesar de los recursos, de la excelencia, de las previsiones, a pesar de ello, ante una pandemia no estamos preparados. Pero, ¿qué es lo que hemos venido a convenir todos? La transparencia en la información. Esto es fundamental. No se puede ocultar la información. La transparencia es fundamental, es lo que nos hace que aprendamos rápidamente, que a través de esa información podamos dar respuestas correctas e inmediatas. Porque, repetimos, es una situación novedosa. Es verdad, y decíamos la semana pasada, que la región europea, que es la más avanzada del mundo socialmente, sin ninguna duda, tiene capacidad de respuesta, tiene legislación la más avanzada del mundo. Estados Unidos también tiene. Pero no estábamos suficientemente preparados para una nueva situación que creíamos que no iba a llegar al mundo rico, que creíamos que era cosa de los negritos de África nada más. Por tanto, son aspectos fundamentales. Otro aspecto también que hemos tenido muy en consideración. Por muchos medios de que dispongamos en el mundo occidental, en el mundo rico, hay que tener, lógicamente, la prevención, la preparación, todo, pero donde hay que establecer el foco es en África. Mientras no erradiquemos de África el foco, seguiremos estando en riesgo todos los países. Por tanto, hay que hacer un llamado a todos, a los gobiernos, a las profesiones, de que donde de verdad hay que trabajar es en el campo de origen, en África. Y ya incluso se nos dice por los propios africanos que ya incluso no es ni siquiera a veces ya un problema de no tener ayuda económica, que la tienen. Lo que no hay son otros tipos de ayudas, de formación, de educación, de entrenamiento. Por ejemplo, les digo, en el Congo, nuestro colega nos dice, nosotros no sabíamos lo que era esta enfermedad. Por tanto, cuando tuvimos el primer caso, actuamos cultural y religiosamente como lo hacemos siempre en nuestro país. Lavamos escrupulosamente el cuerpo, que saben ustedes que es el momento de mayor contagio, besamos todos el cuerpo, lo trasladamos familiarmente, lo tenemos expuesto durante un tiempo. Y claro, ahora en países con unos índices de educación tan bajos, ¿cómo explica usted a la población y cómo educa a la población en tan corto espacio de tiempo?
sobre aspectos ancestrales. No es fácil. ¿Qué nos cuentan? Pues que cuando él, fíjese, y lo tenemos todo grabado, cuando nos cuenta este desgarrador, cuando nos dice, estábamos viendo morir como animales a nuestros compañeros, lo dice con esa palabra, como animales, y nos dice otra cosa, dice, yo estaba esperando la muerte como si estuviese en un campo de fusilamiento en una guerra. O sea, han estado conviviendo y son expresiones claras que han dicho de esta forma. Cuando es una persona católica muy creyente y decía que, bueno, que sus creencias le han ayudado mucho y que cuando regresa o intenta regresar a su domicilio con su esposa, los dos curados de ébola, los dos, son apedreados por los vecinos, les impiden y tienen que esconderse y refugiarse y siguen refugiados en casa de un conocido porque no pueden, están estigmatizados de forma absoluta. A pesar de ello, este colega enfermero ya ha hecho 4 donaciones de sangre para 4 pacientes. Nuestro Consejo Internacional le ha patrocinado un libro. Nosotros nos hemos comprometido a traducirlo inmediatamente al castellano e invitarle a que venga a presentarlo él aquí ante ustedes, ante los medios de comunicación. Creo que va a ser una experiencia muy fuerte, muy dura, pero muy rica al mismo tiempo. Pues claro, fíjense que esto que estamos hablando de esta estigmatización, bueno, hablamos de un mundo inculto, de un mundo sin formación, de un mundo sin agua potable, es decir, que las condiciones son tremendas, pero es que esto, los testimonios de nuestros compañeros y compañeras españoles son los mismos. Es decir, enfermeras y enfermeros del Carlos III y de La Paz nos cuentan sus experiencias, algunos de ellos ni sus propios padres quieren que vayan a su domicilio. Estamos hablando de Madrid, de España, ¿eh? Es terrible. Es terrible la estigmatización. Es el desconocimiento, es la falta de información suficiente, el rechazo. Y nos cuentan cómo estando en su hospital, al ir a trabajar, cuando están en el vestuario y se van a colocar su uniforme para trabajar, son rechazados. Hoy en día. Y sus compañeras se alejan en el vestuario. No quieren acercarse. Yo creo que estas son las realidades que tenemos que aprender, porque se habla mucho desde el punto de vista epidemiológico, no, pero vamos a hablar también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la realidad que nos estamos encontrando. Hemos tenido en esta cumbre a una colega nuestra que hace 20 y tantos años se pinchó accidentalmente con el suero de un paciente de SIDA positivo. Ha estado con nosotros en el mundo entero, contando sus experiencias. 20 y tantos años después sigue estigmatizada. Ella y su familia. Con todo lo que hoy se conoce sobre el SIDA. Quiero con esto decir que tenemos que tomar conciencia, muy importante, no solamente ante los pacientes que hayan tenido la suerte de recuperar en parte su salud, de no haber fallecido, que ahora van a vivir un auténtico calvario, sino los trabajadores, los profesionales que han estado en contacto con ellos, que son repudiados y rechazados por sus compañeros de trabajo y por su propia familia. Por eso les digo que son testimonios vivos, duros, y que nos sensibilizan mucho y nos ayudan a todos a nivel internacional, como ahora veremos, a nivel regional de Europa y en los niveles ya nacionales, a tener que tomar, digamos, posicionamientos, resoluciones, acuerdos y sobre todo compromisos muy grandes ante una enfermedad que no es esta sola. Esta lo que pasa es que tiene un grado de mortalidad grande y por tanto por eso hay tanto miedo. Pero hemos analizado otros muchos aspectos. Hemos analizado también
qué pasa cuando estas personas supuestamente o previsiblemente pueden estar contagiadas, están viajando en avión o están viajando en otros medios. En fin, es que esto es un proceso abierto. Esto no se puede dar por cerrado porque Teresa Romero no haya fallecido. Eso sería el mayor error en el que podríamos caer todos. Tenemos que aprender mucho de todo lo que ha pasado en España y en otros países. Seguir aprendiendo y al mismo tiempo ofertar alternativas. Yo les estoy haciendo simplemente una referencia de los temas que se han tratado. Hemos comprobado perfectamente los protocolos de la Organización Mundial, los protocolos nacionales. Bueno, pues una conclusión fundamental, que es el lema de esta cumbre: tolerancia cero. ¿Y por qué tolerancia cero? Porque cuando hemos podido analizar en profundidad todas las experiencias, se puede demostrar que haciendo las cosas razonablemente bien, es casi imposible que un profesional sanitario se pueda contagiar. Esto es muy importante, porque hablamos de que el riesgo cero no existe. Eso es verdad. Pero la tolerancia cero sí debe de existir. Es decir, existen medios suficientes como para que ni un médico, ni una enfermera, ni un auxiliar, ni una limpiadora se contagien. Si todos seguimos diciendo todo se ha hecho bien en nuestros países, seguiremos cayendo en el error gravísimo y volveremos a tener nuevos casos. No podemos decir esto. Por eso les digo que el binomio humildad y transparencia es fundamental. Y a partir de ahí, de ese binomio y de ese lema tolerancia cero, tenemos que trabajar todos juntos y podemos salir adelante sin riesgo. Miren, fíjense lo que les voy a decir, la importancia y la trascendencia de lo que les voy a decir. Nuestras colegas noruegas nos dicen que tuvieron que prohibir entrar en la sala de aislamiento donde estaba esta paciente porque era tal el nivel de seguridad que tenían los profesionales que había curiosidad por entrar para investigar. Sin embargo, nuestros colegas españoles decían que estaban aterrorizados por entrar porque en virtud, los que han estado dentro y eran sus manifestaciones aterrorizados porque en las condiciones que estaban y con lo que estaban viendo que estaba pasando tenían muchísimo riesgo. Y nos decían, y esta es otra frase importantísima: se ha producido un milagro en España. Podíamos ser muchas las que estuviésemos contagiadas. Esto es otra cita textual de ayer también. Por tanto, fíjense que en países del mismo entorno político, social, económico, como es Noruega, como es España, hombre, Noruega es más rico que España, pero España afortunadamente tiene unas infraestructuras y unos recursos muy elevados. Pues en países tan próximos, no hablamos de África con Europa, sino dos países europeos del mismo entorno, de la Unión, pues en uno el nivel de seguridad y de tranquilidad era total y en el nuestro de terror. Y claro, se ha debatido, se ha discutido sobre grados de intervención de mayor complejidad o de menor complejidad, ¿en virtud de qué? Pues en virtud, lógicamente, de que estemos en África o que estemos en Europa. No es igual. Aquí tenemos, o deberíamos de tener, una capacidad de respuesta y de infraestructura muy superior a la que hay en África. Pero hemos podido comprobar en los protocolos africanos cómo, desde que se establecieron de forma adecuada, pues resulta que no hay absolutamente ni un solo contagio. Y los medios están a años luz de los nuestros. Es hacer las cosas bien hechas. Hemos podido ver la formación y el entrenamiento. No voy a decir años luz porque me quedaría corto. Claro, si resulta que tienen una formación que además les queda esto a los instructores que luego van al terreno a África.
que tienen programas en red con todo tipo de audiovisuales de apoyo, etcétera, que puede estar con simuladores, etcétera, etcétera. Y luego con 6 días obligatorios, o en Holanda, o en Suiza, obligatorios, donde tienen que realizar unas prácticas durísimas y evaluadas, qué duda cabe de que el nivel de riesgo es mucho menor. Así no se ha dado, o se ha dado 15 minutos y además de forma heterogénea y en cada lugar de una forma distinta, y no se ha hecho entrenamiento ni se han hecho simulaciones. Miren ustedes, también otra frase muy interesante, y es verdad, Madrid probablemente sea la capital del mundo mejor preparada para una catástrofe sanitaria. Lo hemos visto en el 11M, la capacidad de respuesta impresionante. Pero a que todos los años no se hacen menos de 8 o 10 simulacros de emergencias sanitarias en Madrid, donde una colisión o una bomba o un acto terrorista, todo esto se están haciendo simulacros en Madrid permanentemente. Hay que hacer simulacros también, como se están haciendo en otros sitios, sobre el ébola. Y esto tampoco. Quiero decir con esto que no es un problema de medios, que medios los tenemos, es un problema de gestión de medios y de colaboración entre las partes. Eso es fundamental. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo, todos de todos. Y se ha generado un espíritu de colaboración internacional extraordinario. Yo también estoy en este aspecto muy contento y muy satisfecho. Creo que va a haber un antes y un después de la cumbre. Nuestro Consejo Internacional, nuestro Consejo Europeo, están recibiendo peticiones permanentemente de información sobre España y sobre otros países con experiencia. Bueno, pues ahora veremos qué medidas son las que se han adoptado, se han acordado en esta cumbre para desde ya, desde hoy mismo, empezar a trabajar a nivel europeo y a nivel internacional desde la profesión enfermera. Nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros profesionales desde la colaboración leal y absoluta con las autoridades, tanto a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud, a nivel europeo la Comisión o a nivel de los Estados miembros, los gobiernos de cada país. Les acaban de pasar una declaración, pero desde el punto de vista de acuerdos, de conclusiones, sobre la base de los principios que le hemos dicho, de tolerancia cero, de transparencia, de humildad, de colaboración interinstitucional, etcétera, pues, y ahora después el doctor de Rief les dirá exactamente como responsable europeo algunos de los aspectos. Participaremos el día 4 de noviembre en una reunión de expertos que ha convocado la Comisión Europea y participará nuestra Federación Europea para presentar la información de que se dispone a nivel europeo desde la profesión enfermera y ofrecer alternativas. Se crea de forma inmediata el Observatorio Enfermero Europeo de Riesgos Laborales Biológicos y de Bioseguridad para evaluar y hacer seguimiento de las normativas europeas las más avanzadas del mundo, elaborar programas formativos y protocolos de atención a los pacientes con enfermedad de ébola, la creación que ya se ha hecho de un pequeño grupo de trabajo de 6 países, formado por enfermeros expertos de esos países, que van a elaborar un documento completo sobre todos los elementos relativos a prevención y control de pacientes con ébola, desde la experiencia de haber estado ellos en contacto directo con estos pacientes. Este grupo va a complementar el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y los protocolos nacionales con procedimientos específicos, que es uno de los aspectos que no están desarrollados en ningún protocolo. Va a informar también nuestra Federación Europea a los ministros europeos y al Consejo Europeo de Ministros de diciembre de este año, en 2014, sobre todos los aspectos que estamos hablando,
y va a realizar en el Parlamento Europeo próximamente una reunión con parlamentarios europeos del ámbito de la salud de todos los Estados miembros y de los distintos grupos parlamentarios, y esa reunión se hará con enfermeros y enfermeras que han estado en contacto con pacientes de virus ébola, para que conozcan de primera mano los europarlamentarios la realidad que ha ocurrido en nuestros respectivos Estados miembros. A nivel internacional, y será el doctor Benton quien nos contará que a través del trabajo que vamos a hacer en Europa y con otras regiones del mundo, se va a complementar un estándar internacional sobre protocolos de prevención y atención a estos pacientes desde la aportación de la enfermería. Se van a desarrollar programas de bajo riesgo y de alto riesgo para personal con bajo riesgo y alto riesgo, que serán acreditados internacionalmente por el Consejo Internacional de Enfermeras, garantizando la competencia de las enfermeras y enfermeros que reciban estos programas a nivel internacional y, por lo tanto, estableciendo estándares internacionales. Se crea una plataforma centralizada por el Consejo Internacional para recabar toda la información existente en esta materia y brindársela a todas las instituciones y a todas las enfermeras del mundo. Y, como, digamos, colofón, se va a exigir a nivel internacional que en todos los ámbitos y niveles de toma de decisiones respecto de la actuación ante pacientes con sospecha o con virus ébola, deben de participar en todas las tomas de decisiones los profesionales de enfermería, que, como se ha demostrado y ha sido interesante contrastar, en África también son el 95% de las intervenciones que se realizan con estos pacientes, al igual que hemos identificado en España. Por tanto, el personal de mayor exposición, de mayor riesgo, con el 95% de riesgo, el que está en la plaza toreando, no el que está en la barrera, tiene que estar participando en la elaboración de su propia protección. Y esta es la presentación que yo les hago, y ahora pues les dejo. Me tienen que perdonar que haya yo hecho la exposición un poco más amplia por el tema idiomático, y ahora pues nuestro secretario general europeo, el doctor de Rief, les va a dirigir la palabra, y a continuación el doctor Benton del Consejo Internacional. Muchas gracias. First of all, I would like to thank you for being here in Madrid and for being here with you all in the press conference. I really appreciate that the Conseil has given us this opportunity to talk to you. Paul, de vez en cuando para la traducción. Muchas gracias por haberme permitido asistir a esta rueda de prensa. Asimismo, deseo dar las gracias al Consejo General de Enfermería de España por haberme dado la oportunidad de venir aquí y dirigirme a ustedes. No, my daily job in Brussels consists of lobbying the European Commission, lobbying the European Parliament and the Council of Ministers. This is what I do on a daily basis. Mi labor cotidiana en Bruselas es realizar actividades de lobby frente a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. And listening to the nurses from the intensive care during the last 2 days, this issue is extremely important. Y al escuchar a las enfermeras de cuidados intensivos de España a lo largo de estos 2 días de cumbre, he visto la importancia de este tema. Listening to the field workers is a key priority. Escuchar a aquellos que trabajan sobre el terreno es una prioridad fundamental. How can we develop a European law if we don't know what is going on in reality? ¿Cómo podemos elaborar legislación europea si no sabemos lo que sucede en la realidad? So, just to say on the issue of stigmatization, I'm 30 years a nurse, and I was really shocked to hear my colleagues explaining what they went through in the last months. En cuanto a la estigmatización, permítame decirle que yo soy enfermero desde hace 30 años y la verdad es que me he quedado en estado de shock tras escuchar los testimonios de los compañeros de aquí. You can be a politician, you can be a lobbyist, you can be n'importe quoi, but I stay a nurse.
Porque uno puede ser político o lobista, pero yo sigo siendo enfermero. And when they were explaining during the day, the only thing what went through my head the whole day, who is protecting you? Who is helping you? A lo largo del trabajo, escuchando los distintos testimonios, solamente tenía un pensamiento recurrente en la cabeza. ¿Quién os está protegiendo? ¿Quién os está ayudando? And this message we clearly need to bring to the European Parliament. Y este es el mensaje que evidentemente hay que trasladar al Parlamento Europeo. And I will do everything in my power to have as quick as possible a session in the European Parliament on stigmatization, on dignity, because we choose to stay with Ebola patients. And we are punished for it afterwards. Why? Les aseguro que cuando vuelva a Bruselas haré todo lo que esté en mi mano para que se celebre una sesión específica en el Parlamento Europeo sobre la estigmatización y la dignidad, porque nosotros decidimos, es una elección cuidar de los pacientes de ébola y después se nos castiga por ello. ¿Por qué? And secondly, another institution we are closely working with is the Commission. The Commission has legal obligation towards all member states, 28 member states. So if they have developed EU legislation, it needs to be implemented in all the EU member states. Y en segundo lugar, debemos desempeñar acciones con la Comisión Europea, porque tiene la obligación de que se aplique la legislación específica creada en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión. And lastly, we have the Council of Ministers. Your Minister of Health and all the ministers of the 28 member states will meet on the 20th of December this year, and they need to be fully informed on what to do in Europe. Y después tenemos el Consejo Europeo de Ministros y el próximo 20 de diciembre de 2014 participará su ministro o ministra de Sanidad y los ministros de Sanidad de todos los países europeos y tienen que estar informados sobre lo que sucede para saber qué acciones emprender. And it's not about blame and shame at all. It is how can we learn from each other to make the situation better. Y no se trata de culpar o avergonzar a nadie, sino de compartir experiencias y aprender los unos de los otros para hacer las cosas mejor. And finally, I would just like to add that in relation to data collection, policy making and data collection, evidence-based data collection goes together. We need to have the qualitative data and the quantitative data. Y por último, me gustaría concluir resaltando la importancia de recopilar información basada en la evidencia y la importancia de elaborar políticas apropiadas. Son dos elementos que van de la mano. En cuanto a la información, me refiero a datos cualitativamente y cuantitativamente. And the European Union, the European Commission need to support this work. Y necesitamos el apoyo de la Unión Europea y específicamente de la Comisión Europea para realizar esta labor. The Council of Ministers have last week decided to use €1 billion for humanitarian actions, and this is key. El Consejo de Ministros Europeo ha decidido dedicar 1.000 millones de euros para ayuda humanitaria, lo cual es fundamental. Then they have also released immediately €24 million for research. Asimismo, han asignado 24 millones de euros para labores de investigación. And I want them to release more money, EU funds, in order to help us out to get where we need to be. Y yo quiero que las autoridades europeas asignen más fondos para que podamos llegar a la situación en la que necesitamos estar. And I'm more than happy to answer all the questions you have. Y será un placer contestar a cualquier pregunta que tengan ustedes. Thank you very much for this opportunity to talk to you today. I think it is important that we recognise that Spain has been at the vanguard of a challenging global problem. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Creo que es importante comenzar reconociendo que España se ha encontrado en la vanguardia de una situación nueva. And those organisations that have been involved in this are now recognising that we were not adequately prepared to deal with this challenge.
Y las organizaciones que han participado en esta situación están reconociendo que no estábamos adecuadamente preparados para afrontar este reto. Everyone that spoke at the meeting over the last 2 days had information that it is critical that is shared globally so we can be better protected for the future. Todos los que participaron en la cumbre han demostrado poseer información que debemos compartir en todo el mundo para estar mejor preparados para el futuro. And anyone that says everything is wonderful, we got it all right, is simply deluded. Todo aquel que diga todo es maravilloso, está todo bien preparado, es simplemente un iluso. We are dealing with a problem that we have not seen in the developed world before. Therefore, we will need to change and modify on the basis of what we learn. Estamos afrontando un problema que no hemos tenido que abordar en el mundo desarrollado en el pasado nunca. Por lo tanto, es fundamental que compartamos experiencias y aprendizaje. Now, I want to thank the Spanish press for communicating what has been happening in Spain, because it is important that the world knows of your experience. Me gustaría dar las gracias a la prensa española por haber comunicado lo que ha estado sucediendo en España, porque es muy importante que el mundo haya conocido y siga conociendo estas noticias. But here is the question that I think you need to ask. Professor Gonzalez pointed out that 95% of the care is delivered by nurses. But the people that are speaking about the experience are medical doctors. Aquí hay una cuestión que hay que tener bien clara. El profesor González ha comentado que el 95% de las actuaciones que se realizan con este tipo de pacientes las realizan enfermeras. Sin embargo, quienes están hablando sobre esta cuestión son los médicos. So what we're talking about is simply protecting ourselves against 5% of what's going on. Por lo tanto, simplemente nos estamos protegiendo frente al 5% de lo que está sucediendo. That is insufficient. You should be worried about that. Es insuficiente porque nos tendríamos que proteger de todo y no solamente frente a un 5%. We have a healthcare system and therefore everyone needs to contribute to the solutions. Tenemos un sistema sanitario y eso implica que todos los actores deben contribuir a la solución del problema. At the global level, we have seen changes in protocol from the World Health Organization and CDC. A nivel mundial, hemos visto cambios en los protocolos tanto por parte de la OMS como del Centro de Control de Enfermedades. But they're still inadequate since we are able to offer interventions in the developed world that we cannot offer in Africa. Sin embargo, estos protocolos siguen siendo inadecuados porque en el mundo desarrollado podemos realizar intervenciones en los pacientes que en África no se realizan. So there is an urgent need to bring together those nurses and clinical teams that have treated these patients so that we can actually prepare protocols and procedures for the future. Por lo tanto, la necesidad es acuciante. Hay que reunir a las enfermeras y a los equipos médicos que han tratado a estos pacientes para aprender lecciones para el futuro. We live in a global world, and the chances of another person that is working in Africa having to be repatriated to Europe is high. Vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto, las probabilidades de que haya que repatriar a alguien, algún trabajador de África, al mundo occidental, una persona infectada, son altas. So honesty, humility, this is needed so that we can actually solve problems rather than point fingers. Por lo tanto, es realmente fundamental una actitud humilde para poder resolver los problemas en lugar de acusar a los demás. This is how we protect the public. This is how we protect ourselves. Esta es la forma de proteger a los ciudadanos y es la forma de protegernos a nosotros mismos. We have representatives in many countries around the world, and they are all asking, what can we learn from the experiences of Spain, Norway, the United States? And there is a lot we can learn. Tenemos representantes en todos los países del mundo que nos están preguntando qué podemos aprender de la experiencia española, de la de Noruega y de la de Estados Unidos. Y debería de ser mucho. But it starts from the position that we can do better.
We cannot just simply say everything was fine. Pero la premisa para ello es que podemos hacer las cosas mejor y no que las cosas las hemos hecho bien. We need to be better prepared for the cases that are yet to come. Tenemos que estar mejor preparados para los casos que se puedan producir en el futuro. I'm happy to take any questions. Será un placer contestar a cualquier pregunta que tengan. Ruego, si no les importa, cuando hagan una pregunta se identifiquen y digan a quién le dirigen la pregunta. Sí. Entonces me voy a identificar. Yo me llamo Alain Fétis-Chevalier, soy un exfuncionario de la Organización Mundial del Turismo. Yo escribo algo sobre el turismo. Entonces le voy a hacer dos preguntas. En primera, antes de hacer la pregunta, quería felicitarle por la oportunidad que ha hecho en España sobre esta cosa, porque me parece algo muy importante. Entonces, mi primera pregunta va a Máximo González. Supongamos que usted no se llama Máximo González, pero Ignacio González. ¿Usted sería en favor de pedir la dimisión del consejero de Sanidad? Y en vez de llamarse Ignacio González, se llama el señor el presidente del gobierno, sería de acuerdo a hacer dimitir la ministra de Sanidad. Y las dos otras preguntas van a los internacionales, pero también a usted, profesor. ¿Cuál es la repercusión del ébola sobre el turismo en España, que es importantísimo? Es que pienso que va a tener una repercusión positiva o negativa, o al contrario. A Europa lo mismo. Pienso que el ébola va a tener un efecto negativo o positivo sobre el turismo internacional. Y a David, usted que es el responsable internacional, me sorprende que no habláis de Asia, que a nivel de turismo es el número 1. Gracias. Y le felicito otra vez por su Muchas gracias. Mire, nosotros hemos intentado hacer lo que en conciencia creíamos que teníamos que hacer. Cuando tuvimos conocimiento de este contagio ya en España, un grupo de enfermeras y enfermeros del Hospital La Paz, Carlos III, contactó conmigo de forma inmediata. Yo me reuní inmediatamente a las pocas horas, conocí testimonios que no conocía y me parecía que teníamos que hacer lo que hemos hecho. Darles amparo, investigar, ofrecer alternativas, denunciar situaciones. Esto no es cómodo. Le garantizo que esto no es cómodo y no hace uno amigos con esto. Pero hacemos lo que creemos que debemos de hacer. Y después hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, pedir a nuestras organizaciones europea e internacional apoyo para entre todos compartir experiencias y ofrecer apoyo a terceros y alternativas. Me parece que ese es el principio de colaboración, de solidaridad que debemos de plantearnos, sobre todo en situaciones críticas como la que estamos viviendo. Por tanto, no tiene ningún mérito, hemos simplemente intentado cumplir con nuestro deber y con nuestra conciencia. En segundo lugar, me hace usted una pregunta. Me dice usted que en vez de llamarme Máximo González, me llame Ignacio González o Mariano Rajoy. Pues mire usted, yo me siento muy cómodo llamándome Máximo González. Y le voy a contestar como Máximo González, porque nunca me he planteado estar en la política, nunca he pertenecido a ningún partido y, por tanto, no tengo ni he tenido nunca ninguna vinculación. Entre otras cosas porque he considerado siempre que al estar al frente de una organización profesional se debe ser independiente por respeto a los que a los que representas. Dentro de mi colectivo, el mayor de este país, hay enfermeras que piensan ideológicamente de una forma o de otra y, por tanto, nosotros debemos ser respetuosos con todos.
yo ya he contestado a esa pregunta. Desde el primer día se me hizo la pregunta si la ministra de Sanidad y el consejero debían de dimitir. Yo siempre di una contestación hasta el miércoles. Yo decía que no iba a entrar nunca en valoraciones de dimisiones, porque para mí una dimisión es un acto personal, otra cosa es un cese de un superior, pero una dimisión es un acto personal que está sujeto a la conciencia de cada uno, a saber si ha sido competente y si ha sido diligente. Y, por tanto, es una valoración que tiene que hacer uno mismo. Por tanto, en un acto individual, yo no soy quien para entrar a dar lecciones de moralidad a nadie. Sin embargo, en el caso del consejero, a partir del miércoles sí me pronuncié claramente. ¿Por qué? Porque yo ya lo que estaba valorando era una actitud improcedente, que era vulnerar los derechos de un enfermo. Los derechos de un enfermo son sagrados, tienen que estar protegidos. Se siguen vulnerando. Se siguen en estos momentos vulnerando los derechos de esta paciente. Ayer fue escandaloso, en mi opinión, lo que se dijo de esta paciente, no respetando su intimidad y sus datos personales que están protegidos absolutamente. Hacer públicos datos, sean ciertos o no, de un paciente, eso está prohibido por la ley y por el Código Deontológico. Por tanto, se sigue criminalizando a esta paciente. Pero que eso lo haga la máxima autoridad sanitaria no se puede tolerar en ningún país del mundo. Insisto, una cosa es que se haya sido competente o no, y eso se tiene que debatir en el ámbito político o en el ámbito judicial, exigir responsabilidades, y otra cosa es en el ámbito de la máxima autoridad vulnerar derechos de un paciente que está en una situación de fragilidad, que en aquel momento se desconocía si iba a fallecer o no iba a fallecer, y eso es inadmisible. Por tanto, en ese caso, no necesito llamarme Ignacio González. Llamándome Máximo González, entiendo que es inmoral esa actitud. Y a la segunda pregunta, y ya le digo, respecto, ministra, ya he dicho, no me pronuncio porque son actitudes que yo no voy a entrar nunca a valorar, a enjuiciar. Otra cosa es exigir responsabilidades, eso sí. Es así que nosotros las estamos ya exigiendo y las vamos a seguir exigiendo. Entre otras cosas porque, como hemos demostrado con la evidencia que se han vulnerado las leyes europeas y españolas, evidentemente exigimos responsabilidades para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero eso es en otro ámbito que no en el ámbito moral o ético. Y desde el punto de vista turístico, mire, yo le voy a dar una opinión personal, pues yo no tengo datos estadísticos. Yo creo que la transparencia es lo mejor que puede ocurrir siempre. Si hay transparencia y somos capaces todos en este país de trabajar juntos y de emitir un único mensaje, eso genera confianza. Sin embargo, si unos están diciendo que todo se ha hecho muy bien y otros estamos diciendo que no se ha hecho tan bien, eso genera dudas. Y esas dudas es lo que puede afectar razonablemente. Por eso es por lo que estamos todos diciendo, debemos de compartir todos el mismo entorno de trabajo para ofrecer soluciones conjuntas y garantizar seguridad. Fíjese que yo he dicho antes tolerancia cero porque y hemos podido verlo con nuestros colegas de todos los países, que si se hacen las cosas bien, es casi imposible que haya riesgo de contagio, ya no digo de un ciudadano en la calle, sino del profesional que está en contacto con un paciente ébola. Si eso es casi imposible, fíjese si podemos dar garantías de seguridad y de tranquilidad a todos. Pero por eso decíamos antes, desde la humildad, desde la transparencia y desde la colaboración. I'm now almost 8 days away from my home in Brussels. And I traveled to different member states in the last week, and I've seen no impact at all. These planes are full, always full. And coming to Madrid, it was a pleasure to see the people from Spain on this plane with the kids running around in the plane. So I think it will not have an impact on tourism as long as we are clear and communicate clear messages. And I think this is
this is the key issue, I think. You cannot fool around people, because even if you don't tell immediately the truth, the citizens will feel this. So I believe that traveling a lot, I think the citizens will not make a trouble of this as long as we tell what is going on. Llevo 8 días fuera de mi domicilio en Bruselas. He estado en diferentes países de Europa y la verdad es que yo personalmente sigo viendo los aviones llenos. En el viaje hacia Madrid había niños corriendo tranquilamente por el avión y yo creo que si ofrecemos mensajes claros, entonces no habrá ningún tipo de repercusión en el turismo. Porque al fin y al cabo no se puede engañar a la población. Si la información no es clara, al final la población tendrá dudas. I would concur with Paul's conclusion, but you asked a specific question with regards to Asia. So let me focus on that. We should not see Asia as a standard homogeneous group. There are strong countries and there are weak countries in Asia. Coincido en las valoraciones de Paul. A la hora de pensar en Asia, no debemos considerar que es un grupo homogéneo, porque en Asia hay países más fuertes y países más débiles. So let me just talk a little bit about some discussions I've had with our Japanese colleagues, because Japan is in some ways similar to Spain. Your citizens have got an enormous generosity for responding to crisis. They deploy to some of the most challenging parts of the world, and they place themselves at risk. Permítame comentarles algunas de las conversaciones que he mantenido con colegas de Japón. El pueblo de Japón y el pueblo de España se caracteriza por compartir una determinada generosidad, un espíritu de generosidad a la hora de ayudar a los demás en situaciones de riesgo. So the message that I gave to our Japanese colleagues was that they must learn from the experiences of Spain, because the likelihood of a Japanese citizen who is doing work in West Africa catching the disease is quite high, and therefore they need to be prepared. Por lo tanto, el mensaje que trasladé a los compañeros de Japón es que tienen que aprender de la experiencia española, puesto que el riesgo de que un trabajador japonés que esté en África se infecte es bastante elevado. So don't wait until the case arrives. Have your protocols, have your personal protective equipment, have the opportunity to practice the interventions in the personal protective equipment, because that will result in better patient outcomes and a safer work environment for the individual. Por lo tanto, mi consejo es que no esperen a que se produzca otro caso, que preparen los protocolos, que practiquen con los EPI, que practiquen las actuaciones que hay que realizar con los EPI puestos, porque de esta forma se conseguirán mejores resultados y un entorno de trabajo mejor en caso de que surgieran más casos de este tipo. So in terms of its impact, I think the impact in Asia will be different depending on the strength of the individual countries. And in terms of tourism, I think what we've got to look at is some of the experiences of H1N1, of the tsunami, where initially where people felt that they were in danger, they didn't go, but immediately thereafter they returned. So being honest with the public, getting the messages out that are clear, and knowing that you're coming to an environment that is safe, that's how you maintain your tourism. El impacto que esta situación puede tener en el turismo dependerá de la fortaleza del país. Ya vimos lo que sucedió con el caso H1N1, con el caso del tsunami. Al principio la gente no quería ir a los lugares afectados, pero una vez que recibieron un mensaje claro y se sintieron seguros, ya no hubo ningún problema. Esta misma situación se aplica al turismo en el caso del ébola.
Hola, buenos días. Voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes por orden. Al profesor González, antes de que empezara este congreso, usted recalcó mucho que en todo este problema, la crisis del ébola, no se ha contado mucho con la experiencia de los enfermeros. Me gustaría saber si al oír la experiencia de otros países ha notado que se persiste en este error, es decir, que no se ha contado con la experiencia de personal que ha estado en contacto directísimo con los enfermos. Al profesor Paul me gustaría preguntarle, ya que tiene una responsabilidad importante de cara a nivel europeo, dice que en el próximo Consejo usted va a pedir que se aclare exactamente la situación en la que necesitamos estar. Son palabras que ha dicho usted. Me gustaría saber exactamente en qué situación necesitamos estar. Y la tercera pregunta al profesor David. He escuchado en boca del profesor González que dice que un país tan preparadísimo como Noruega no podría atender más que entre 3 y 5 casos de enfermos con ébola. A mí eso me parece muy preocupante. Usted acaba de decir que la información, es que tenga que ser claro, es muy importante. Entonces, me gustaría saber, desde el cargo que usted ocupa, ¿cuál es su diagnóstico real de la situación? Es decir, ¿estamos preparados para esta crisis? ¿Qué hemos hecho mal y qué tenemos que hacer bien? Gracias. Bueno, cuando dice que yo he comentado que en España no se ha contado mucho con las enfermeras, no es correcto, no se ha contado nada. No es mucho, es nada. No sé si queda claro. No se ha contado absolutamente nada con el personal que tiene 95% de contacto con los pacientes de ébola. Es una situación única en lo que hemos visto. En ningún otro sitio ha ocurrido de esta forma. Están integrados en los programas, en los equipos, e incluso el caso que nos presentó el colega de Senegal, cuando se encontraron con esa situación dramática para ellos, inmediatamente se creó un grupo de trabajo de expertos de todas las profesiones pidiendo ayuda internacional. Fueron ONGs, fueron gobiernos, etcétera, y fue cuando hicieron un proyecto global de país y sacaron al país adelante. O sea que es única la situación en esta de no haber contado nada con la profesión de mayor riesgo. No hay otra experiencia que conozcamos. From a European perspective, we have different mechanisms. We have the mechanisms of the alert mechanism, so that between member states they can communicate with each other if there is something going on. The second issue is we have standards in the European Union developed by different organizations, but I think from the nurses' perspective, if I hear the case, for instance, for Norway, but also my case in Belgium, there are, with the help of the Commission, reference centers. So you know exactly where they have to go, when they have to go, and they are well prepared in order to do that. En la Unión Europea tenemos distintos mecanismos para afrontar estas situaciones. Uno de ellos es un mecanismo que permite transmitir alerta entre los distintos países. Y en segundo lugar, tenemos estándares elaborados por distintas organizaciones. Y, por ejemplo, las enfermeras de Noruega o de mi país, de Bélgica, cuentan con centros de referencia en los que saben qué hacer y cómo afrontar este tipo de situaciones. The other thing I want to add that in many countries, it is the nurses leading all the process. It is the nursing leading all the admissions. And that is a huge difference, as David and Maximo said already. I mean, you cannot run a system if you're going as a nurse into that room in daily practice. You need to be part of the policy process. Otherwise, it becomes one big theory. En muchos países no hay que olvidar que son las enfermeras quienes lideran las políticas, que son las enfermeras quienes se ocupan de las hospitalizaciones, porque si no, estamos hablando solamente de pura teoría si no tenemos en cuenta a las enfermeras. And does that mean that the others are perfect? No. Because having a first case with you is always new. Having a first case in your country, nobody will know, everybody will panic a little bit. It is new for all of us. ¿Quiere decir esto que en otros países se ha actuado de forma perfecta? Pues no,
Pues porque tener un problema de esta envergadura significa que es totalmente novedoso y por lo tanto al principio hay un poco de pánico. De ahí la importancia de aprender. So in response to the question around our experience from Norway, I think there are a number of unanswered questions that need to be addressed. Up until this point, in both Norway and in Spain, the initial point of contact was a known person being repatriated to the country, and therefore the planning for that is different from an unknown case which might spread. So you have to actually look at different scenarios. So if it's one person, you might have an action plan for one person. But if it's 20 people, or if it's 100 people, or if it's 1,000 people, you need different scenarios. The experience that you've had here in Spain and the experience around the world in developed countries is with adults. We haven't seen a child. We haven't seen a pregnant woman. What are the treatment protocols for these people? Because they're part of our society as well. So governments, in their planning processes, need to look at different levels of infection and different scenarios. When I was a director of nursing in Scotland, at the time when there was the anthrax problem in the United States, we went through different scenarios. What would happen if this happened in a nightclub with maybe 200 people infected? That's a different level of response to a simply one individual who goes to one of our islands where there was experimentation during the Second World War. You need to plan for all eventualities, and you need to practice. Planning isn't good enough. That's theory. You need to practice. Me gustaría comentar que España y Noruega, en ambos casos se conoce el origen de la infección, que ha sido la repatriación de una persona que se encontraba fuera y estaba infectada. Por lo tanto, la planificación en esos casos es diferente. A lo que voy con esto es que hay que considerar distintos escenarios, porque ¿qué sucedería si de repente tuviéramos un brote con 20, 100 o 1000 personas infectadas? O, por ejemplo, todavía no se ha producido ningún caso en niños o en mujeres embarazadas, puesto que solamente se han afrontado cosas con adultos. ¿Qué sucedería en estos casos con niños o con embarazadas? Con esto lo que quiero decir es que los gobiernos tienen que analizar los distintos niveles y posibilidades de infección y planificar y pensar los distintos escenarios. Yo era director de enfermería en mi país cuando se produjo la crisis de anthrax en Estados Unidos, y nosotros lo que hicimos fue planificar distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué sucedería si hubiera una transmisión de anthrax en una discoteca por la noche con 200 personas? Porque esa planificación es distinta respecto a si alguien va a una isla por ahí en cualquier sitio y se encuentra restos de anthrax debido a algún experimento que se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todos los escenarios son distintos y hay que planificarlos adecuadamente. Sí. Hola, buenos días, soy Gonzalo del Prado de Antena 3 Televisión. Tengo algunas preguntas para el señor González. La primera es, se ha hablado mucho del concepto de transparencia y se explica también que en estas jornadas ha habido testimonios a puerta cerrada de personal sanitario, de enfermero, de Carlos III. Entonces, quería saber si esas sesiones a puerta cerrada se han debido por miedo a posibles represalias de sus superiores, del gobierno, por la estigmatización y si creen que se debería dar testimonio también. Y luego, quería también preguntar... ¿Debería qué? Sí, y que se debería hacer público un poco el testimonio de estas. Luego también una pregunta así, se cree, viendo un poco lo que pasa, entre las conclusiones, no sé si se puede llegar a la conclusión de que en África se están haciendo mejor las cosas de lo que se está haciendo en España, simplemente por comparativa. Y luego, perdone que insiste, si no cree entre esas conclusiones de que debería haber divisiones en España. Respecto de la transparencia, hombre, mayor transparencia que haber hecho en una semana un informe que ustedes han recibido hace una semana, donde se cuenta de la A a la Z todo,
hemos intentado unos niveles de transparencia muy importantes. También les dije el otro día, y hoy les reitero, que hay cosas que no se han contado. Creemos que es mejor no contarlas. Pero hay más cosas de las que se han dicho en esos informes. Pero se han valorado y pueden herir sensibilidades o generar una alarma innecesaria y, bueno, pues tenemos los testimonios y están para cuando sean necesarios poderlos contar donde se deben de contar. Personas muy relevantes de los gobiernos nacional y regional tienen esa información, que nosotros se la hemos facilitado. Sí, cuando trabajamos, porque saben ustedes que esto se ha organizado conjuntamente con nuestro Consejo Internacional, nos reunimos rápidamente y valoramos que si no era a puerta cerrada, muchas enfermeras no iban a querer contar las cosas. Muy difícil, pero no solo temor a represalias, en algunos casos es posible, estigmatización también, pero es igual, no se puede contar con la tranquilidad que se ha contado entre enfermeras, que además han estado tratando a pacientes de ébola que tienen un lenguaje muy próximo y además bajo la protección de sus 3 organizaciones, nacional, internacional y europea, a hacerlo en un foro donde teníamos más de 1000 invitaciones pedidas, y eso hubiese sido otro formato. Y a nosotros lo que nos interesaba realmente era aprender, conocer, aprender y sobre ese conocimiento, ese aprendizaje, dar alternativas. Sí, yo creo que va a haber publicaciones, vamos a hacer publicaciones de testimonios. Les he hablado antes de un libro, nosotros probablemente editemos otro también de las experiencias españolas, lo que no me puedo atrever a decir ahora mismo cuándo eso puede estar escrito, pero sí hay que contar, porque es que eso nos ayuda mucho a aprender. Quizá cuando las cosas no estén tan calientes, pues sea el momento de presentar, pero le garantizo que transparencia, nosotros estamos intentando durante 8 o 10 días hasta que se creó esta comisión de crisis del Gobierno, me parece que el único que salió a los medios de comunicación fui yo dándoles información. Y yo no represento a ningún gobierno. Y no fue solo a ustedes, sino a todos los medios internacionales. O sea, hemos intentado dar nuestra información. Yo siempre he dicho que la evidencia se discute o se combate o se modifica con otra evidencia. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia, nadie la ha puesto encima de la mesa que, digamos, replique a la que nosotros sí hemos puesto en nuestro informe. Si alguien no está de acuerdo, le vamos a agradecer que lo ponga igual y entramos a debatirlo, porque eso sería bueno. Hasta ahora lo único que vemos son frases muy elocuentes, pero no basadas en la evidencia. Yo no digo que en África se estén haciendo mejor ni peor las cosas, no. Cada país y cada región tiene su contexto. Incluso hemos visto dentro de África países con un contexto completamente diferente de otros países, con un sistema organizativo diferente, con unas condiciones, pues en algunos países, como ustedes saben, no hay ni agua potable, en otros tienen buenos recursos y por tanto se pueden hacer las cosas de otra forma. Lo que sí les digo es que han tenido una capacidad de aprendizaje, de adaptación, de humildad, de trabajo en equipo extraordinario. Esos gobiernos no han tenido ningún inconveniente en que ONGs trabajen con ellos, es decir, ha habido un aperturismo que les está ayudando mucho y de hecho, como estamos viendo, se está erradicando y se puede llegar a erradicar. Ese es el ejemplo, yo creo, bueno, de que desde países tan pobres están haciendo cosas muy bien hechas. Y he empezado contándoles el caso de Congo, donde no tenían ninguna información hasta el punto de que 40 personas se contagian como consecuencia de tocar un cadáver de ébola. Y sin embargo, ¿cómo han reaccionado rápidamente? Están reaccionando. Y ayer, en la videoconferencia, pues fue un momento de felicidad cuando alrededor de este colega, un grupo de enfermeras, de chicas jóvenes, estaban poniéndose detrás de la cámara, sonriéndonos a todos nosotros. Este es el ejemplo que yo quiero poner. Entonces, lo que me da un poco de pena es que, teniendo tantos medios como tenemos en España y siendo un buen sistema de salud como es, muy bueno, y teniendo buenos profesionales como tenemos, caramba, que por temas políticos, organizativos, no podamos mejorar. Se están mejorando las cosas, que duda cabe, desde que se empezó. Pero hay que seguir mejorando. Por eso les decíamos que ¿por qué no tener un poquito de sensibilidad, de humildad? Si eso no pasa nada. Eso no pasa nada, al contrario.
y estaríamos todos trabajando codo con codo. Y el tema de dimisiones, es que vuelvo a insistir, si yo les dijese lo que yo siento, pienso por dentro, sería distinto de lo que les tengo que decir como presidente del Consejo General. Quiero que me entiendan. Yo represento una profesión. Se siente mal la profesión porque no se siente respetada, se siente ofendida, maltratada, en primera línea de combate, pero con cartuchos de fogueo, sin poder explicar cosas para que se mejoren. Es que eso es duro. Y claro, cuando nos preguntan estos colegas que nos hacían la pregunta ayer, y es esta misma la que yo les voy a decir, ¿por qué yo tengo que ir a atender a ese paciente si no tengo seguridad y al mismo tiempo sé que si me contagio me van a criminalizar? Fíjese que es duro, ¿eh? Frente a lo que dice nuestra colega de Noruega. Estamos deseosos y ahora está reclutando el gobierno de Noruega 300 enfermeras para mandarlas a África. 300 enfermeras perfectamente formadas. Un país que es como una provincia nuestra. Esto es lo que estoy tratando de poner encima de la mesa. Entonces, hay que pedir a los políticos que ejerzan la política pues con sencillez, con cercanía, lo que se pediría a cualquier padre o madre de familia. Es que esa es o debería ser la política. En vez de decir, bueno, pues no, porque a lo mejor esto... No, pero si es que el reconocer errores, eso es lo que mejor se agradece por parte de las personas y de los ciudadanos. Bueno, y esto es lo que... Se empiezan a ver gestos ya, ¿eh? Se empiezan a ver gestos afortunadamente. Pero yo creo que un poquito más de gestos vendría bien. No se puede decir, vamos a dar la medalla de oro a Teresa y a no sé cuánto. No, mire usted, si no hace falta esa medalla de oro, lo que hace falta es que escuche usted a esos profesionales, que se siente usted con ellos, que le expliquen lo que está pasando y que le ponga usted los medios que le están demandando. Buenos días, me llamo Antonio Mingaro, trabajo en un periódico digital de Sanidad. Saludar a los señores profesores de RIC. Quería aprovechar esa frase del señor Benton para hacerle una pregunta al doctor González Jurado respecto de un informe que ha presentado la Organización Médica Colegial Española este fin de semana, de un documento de preguntas y respuestas sobre ébola. No sé si ha tenido ocasión por lo menos de echarle un vistazo. No sé si los servicios técnicos del Consejo han tenido ocasión de traducírselo a los señores Benton y de Riff. Y también quería preguntarle al doctor González Jurado por las afirmaciones hechas ayer por el Colegio Médicos de Madrid, en las que, así titulando, y al titular uno es siempre injusto, dicen que Teresa Romero faltó a la verdad respecto a su tratamiento en las primeras fases, en Alcorcón, con el médico de familia, etcétera. Gracias. Bueno, tengo que decir a lo primero al documento que... muy por encima, sinceramente, porque el domingo estábamos trabajando, preparando la cumbre, y muy por encima, y como se dice vulgarmente, porque se entera uno por los medios de comunicación. Nosotros acostumbramos nuestros informes a mandarlos formalmente entre colegas, entre consejos generales. De hecho, el informe que elaboró nuestro Consejo General inmediatamente le fue facilitado a todos los consejos generales sanitarios. No hemos recibido acuse de recibo, tengo que decir también, al día de la fecha, y a Unión Profesional para que distribuyese a todas las profesiones. Ahí sí recibí acuse de recibo de Carlos Carnicer, el presidente de la Abogacía y de Unión Profesional, y además dando las gracias. Entonces no hemos tenido la oportunidad de poder estudiarlo sinceramente en profundidad. Lo vamos a hacer y con mucho gusto pues daremos nuestra opinión. Todo lo que sea aportar y en positivo es bueno para todos, lógicamente, ¿no? Pero no he podido, sinceramente, por falta de tiempo. Y también, insisto, entre consejos nos llevamos muy bien todos, lo lógico es que nos mandemos formalmente los documentos. Respecto del colegio, vamos a ver, ayer yo leí y vi en las televisiones varias cosas, varias manifestaciones. Una me ha parecido
por llamarla educadamente, falta de rigor. Una. Entrar en el fondo de esta cuestión, yo he hablado muchas veces, cuando han dicho se tocó, no se tocó, en la cara, fue al médico y dijo, no dijo. Es que eso, nosotros no tenemos capacidad para conocer y valorar, eso lo sabrán ellos nada más. Sabrá esta señora si le dijo a la médico, pues mire, eso he tratado, he estado en contacto con, o no lo habrá dicho, es que no, yo no lo sé. Y siempre he dicho que no podemos. Pero es que además porque es una situación un tanto extraña en los dos sentidos. Vamos a ver, no tiene ningún sentido que un médico reciba a una persona que ha estado con pacientes y se lo dice y que no tenga ninguna... Eso cuesta mucho entenderlo, esa es la verdad. Pero también cuesta mucho entender que una persona que es profesional sanitario, que ha estado en contacto y que está tomando medidas preventivas en su domicilio, no lo diga. Por lo tanto, entrar en ese debate a mí me parece que no es pertinente, desde luego nosotros no vamos a entrar nunca. Eso al final tendrá que investigarlo un juez y determinar lo que proceda. Nosotros en esta misma sala, cuando una enfermera tuvo un error y como consecuencia murió un niño, cuando yo presenté las conclusiones en esta sala dije, lo ha hecho mal, debe estar sujeta a la norma deontológica por haberlo hecho mal. Muchos de ustedes se sorprendieron, porque como claro, el colegio profesional lo que hace siempre es proteger al profesional, pues dijeron, caramba, estos han roto el modelo. También dijimos, pero no es solo la única responsable, hay más responsables. Entonces, yo creo que los colegios profesionales nos ganamos el respeto cuando, sobre todo los sanitarios, cuando cumplimos con el artículo 1 de la Ley de Colegios que dice que es la protección de los ciudadanos nuestra función, no la protección corporativista de nuestros profesionales. Es un pequeño matiz. Nuestra función es proteger la salud de los ciudadanos. Así lo dice la Constitución, lo dice la doctrina constitucional. Por tanto, entrar a valorar desde una institución si lo ha dicho o no lo ha dicho, a mí me parece un poco atrevido, porque supongamos que es al contrario, que viene la enfermera a nosotros y me dice, yo lo he dicho, yo no puedo salir afirmando que se lo ha dicho. Podré decir, dice esta enfermera o dice esta auxiliar que lo ha dicho, pero no puedo afirmarlo. Por tanto, ahora lo que sí haríamos siempre es poner a su disposición todos los medios para ayudarla, para protegerla, para defenderla, que esa sí es nuestra función. Creo que esa prudencia es buena tenerla desde un colegio profesional, sea de médicos, de enfermeros o de lo que sea. Pero claro, decía que ayer leí una nota de prensa de un sindicato de médicos que me parece que no es apropiada. Porque, miren, yo desde mis creencias, yo soy católico, me han enseñado que el único que es infalible es el Papa cuando habla, es cátedra. Y eso los no creyentes no se lo creen, y muchos creyentes tampoco. Pero claro, decir, es que el facultativo no se equivoca. ¿Qué palabra quiere usted que le diga para catalogar eso? Es que prefiero no decirla. Porque claro, y usted equivocará, nos equivocamos todos los días. Es que eso es normal. Es que si no fuese así, las demandas judiciales que se producen, las sanciones, todo esto son, ¿por qué? Pues porque hay errores. Por tanto, el error profesional, claro que existe también. No se puede decir, como es de mi sindicato, este no se equivoca. Mire, usted ha perdido usted la credibilidad con lo que está diciendo una payasada. Eso de un lado. Y de otro lado, pero esto no es trascendente. Esto es simplemente la anécdota. Y voy a explicar el porqué, y esto sí tiene fondo. Lo trascendente es que nunca debió de pasar eso. O sea, no es ahora echar a pelear a la médica con la auxiliar. Ese es el error. Como entremos en ese trapo, es un error. Es que si se hubiese cumplido la directiva europea y la ley de prevención de riesgo, nunca habría podido pasar eso. Porque existe la vigilancia de la salud, lo que se ha hecho a posteriori. Eso, que es norma de obligado cumplimiento, no se hizo. Si esta persona ya contagiada hubiese seguido en su puesto de trabajo, en cuidados intensivos, ¿qué habría podido pasar? En vez de estar de permiso. ¿Qué instrucciones recibió? ¿Qué vigilancia de la salud se le hizo? O sea, eso es lo trascendente. No el que uno diga, yo te dije, y el otro diga, no me dijiste. Y ahora que salen los sindicatos de un lado defendiendo y los otros... Mire usted, no, eso no es. O sea, yo creo que hay que ser prudentes
en esto. Y lo que hay que evaluar es por qué ha pasado eso. Pues ha pasado porque no se cumplió la ley. Y ahí hay responsables. Servicio de Prevención de Riesgos no cumplió con su obligación. Bien, pero ahora otra cosa que creo que es más grave que esto, porque insisto, esto es anecdótico y esto al final terminará en un juzgado y el juez determinará quién lleva la razón o si no la lleva ninguno. Lo importante es que ayer una médico del Carlos III vulneró los derechos de esta paciente. Eso es lo realmente importante y grave. Es que ayer esa médico, yo la vi en televisión directamente, no me lo han contado, la vi yo, salió diciendo que no desmienta a esta señora ahora que se tocó la cara porque se lo tenemos grabado y está grabado. Vamos a ver. La información que un paciente le pasa al médico es confidencial, está protegida. No se puede hacer pública, salvo en sede judicial. Salvo en sede judicial, la información es reservada, presupone el secreto profesional, es algo que está protegido constitucionalmente. Pero es que hay más. Es que en la Ley de Autonomía del Paciente y en la Carta Europea de Derechos de los Pacientes se dice con claridad que la información que suministra el paciente a los profesionales es de su propiedad y su titularidad. No pertenece al médico ni pertenece a la institución, pertenece al paciente. Y el médico o el enfermero la tienen que utilizar para prestar cuidados. Pero quien autoriza el uso de esa información siempre es el paciente. La historia clínica es propiedad del paciente, no es del médico, no es del enfermero, no es de la institución. Por tanto, y otra tercera cosa, ¿esa grabación estaba autorizada por parte del paciente o judicialmente? Esto sí que es grave. Y una persona, que es una cuarta persona, que no es el médico que ha intervenido en el proceso, que ya cometió, en mi opinión, el error deontológico de salir a hacer una rueda de prensa y contarlo, otra es la que sale ahora volviendo a criminalizar a ese paciente que todavía está en una sala de aislamiento diciendo que no diga tonterías porque lo tenemos grabado. Ahí ponían, peor todavía. Me pareció ver que era una médico, ¿eh? No estoy seguro. Me pareció que era de infecciosas. Pues si es enfermera, será susceptible de apertura de expediente disciplinario por incumplimiento del código deontológico. Eso no se puede hacer. Y cuando está hablando de profesionales, está hablando de la confidencialidad tanto de médicos como de enfermeros. Son profesionales en los que el paciente deposita su confianza. Esa confianza tiene que estar preservada y es el paciente el que tiene que autorizar que se haga pública, insisto, o en sede judicial. Por lo tanto, es de una gravedad extrema y se vuelve nuevamente a criminalizar a una paciente que sigue siendo paciente, que sigue estando en la sala de aislamiento. Claro, estos son los temas, en mi opinión, que son importantes. Lo otro es un acto corporativista que a mí no me gusta. Acabo de decir, si es una enfermera hay que abrir un expediente disciplinario, porque es lo que hay que hacer, porque eso no se puede permitir ni tolerar, pero yo no podría salir ahora a defender a esa enfermera si es una enfermera. Todo lo contrario. Y eso es lo que la función que debe de cumplir un colegio profesional. Y lo otro, un sindicato, pues yo creo que debe defender los derechos de los trabajadores, pero no entrar en esa polémica si dijo, si no dijo y tal, que lo investigue el juez, que le den todo el soporte y no sigamos criminalizando. Porque es que, claro, esta persona cuando salga de esa situación se va a encontrar con una tragedia en su vida personal. Y además de esa tragedia va a seguir teniendo más estigmas todavía que se les dan desde las instituciones sanitarias. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este país? Miren, ayer yo me quedé sorprendido, y ustedes cumplen con su función y yo lo reconozco, pero es que yo creo que es absolutamente, desde el punto de vista humano, es esto absolutamente impresentable. Ayer, esta fotografía que me hacen llegar de Murcia, cuando un paciente con posible riesgo de ébola, están aquí todas las cámaras de televisión cuando entra en la cápsula al hospital. Bueno, nuestros colegas de Noruega
nos dijeron que estuvo protegida la identidad al 100% de esa paciente hasta que ella, cuando fuera de alta, libremente quiso dar su identidad. Pero aquí esperándole en la puerta con 10 cámaras de televisión para dar... Entiendo, insisto, su función es obtener y dar información. Pero la del hospital es proteger, poner los medios para proteger la identidad de esta persona. Sí, estamos en temas muy delicados de carácter ético, de carácter de dignidad de la persona y tenemos que, bastante tienen, uno con estar contagiado y el otro con ser sospechoso, para que encima estemos volcándonos en contra de ellos. Creo que, aunque sea por humanidad, seamos respetuosos con estas personas. Sí, Manuel Vilasero de... Disculpe un momentito. There was some very specific questions that were asked by our colleague, and I'll be very brief. Firstly, I have not read the report. I did, however, speak to my opposite number in the World Medical Association on Friday of last week before I came to Spain to say what information did he have, and he didn't have any information either. So I haven't seen it, and neither had the World Medical Association seen the report on Friday of last week. I just want to reinforce something that Maximo said. Health professionals, whether they're nurses or doctors, are in a very privileged position. They have a relationship of trust, and therefore, whether you're a doctor or whether you're a nurse, you have a duty to keep information confidential because it can impact on not only the individual but potentially the family as well. So I'm very clear that when you're involved, and I've been a nurse for 35 years, when you're involved in treating a patient, if someone asks you a question about that patient, you can answer in general terms, but you do not, under any circumstances, start to talk about the individual because it undermines that relationship of trust. And when that relationship of trust is undermined, then actually people start to avoid seeking treatment, and you actually have a major problem, much bigger than the initial one. So thank you. Me gustaría contestar a una pregunta específica que se ha formulado antes. La verdad es que no he tenido ocasión de leer el informe. El viernes pasado tuve la ocasión de hablar con mi homólogo médico de la Organización Médica Mundial y, bueno, la verdad es que no hemos tenido el informe a disposición aún. Por otro lado, me gustaría fortalecer una de las cuestiones que ha afrontado el Máximo, el profesor González, sobre la confianza. Los profesionales sanitarios somos depositarios de la confianza de los pacientes y nuestro deber es mantener la confidencialidad de esta información. Si no lo hacemos, habrá repercusiones en los profesionales sanitarios, en los pacientes y sobre todo en las familias. Yo soy enfermero desde hace ya 35 años y en mi práctica profesional cuando se me preguntaba algo podía contestar en términos generales, pero nunca hablar de las características específicas del problema del paciente, porque así se menoscaba la confianza. Cuando se menoscaba la confianza del paciente, el paciente termina evitando los tratamientos y al final termina con problemas de salud más graves que aquellos con los que comenzó. Sí, Manuel Vilasero del Periódico de Cataluña. Quería profundizar en un tema que me ha parecido muy grave, si realmente está muy extendido. Usted, señor González, ha explicado que durante las jornadas enfermeros han contado que se les está estigmatizando en la vida privada y en la vida laboral. Es decir, querría saber si esto es un caso aislado o es una cosa generalizada, porque realmente que eso pase en España parece, y qué es lo que se podría hacer, ¿no? Y luego, cualquiera de los tres que pueda responder a esto. A mí la medida que ha tomado los médicos respecto a Teresa Romero de prolongar el aislamiento, desde el desconocimiento científico, me provoca como espectador o como analista externo unas serias dudas, porque me parece un mensaje contradictorio decir en África o en Estados Unidos o en los países civilizados que una persona que se ha curado de ébola no puede transmitir, sin embargo estamos manteniendo a nuestra paciente de ébola aislada cuando se ha curado de ébola. Entonces, yo no sé ustedes si tienen opinión científica sobre eso o opinión del... A mí, en principio, me parece que se está mandando un mensaje como mínimo dudoso
ante la sociedad. Y en último lugar le quería preguntar al profesor Benton si, a la vista de cómo se trataron, cómo ha respondido la sanidad española a la repatriación de los dos misioneros, si cree que fue un error repatriarlos sin haber estado suficientemente preparados. Desde el punto de vista del estigma, en estos momentos los testimonios de todas las enfermeras y enfermeros que han participado con nosotros, y son bastantes, lo están sufriendo todos. ¿De qué número estamos hablando? ¿De qué número estaríamos hablando? Unos 12 aproximadamente, son con los que nosotros estamos trabajando. Pero hablan en nombre de... Hombre, han estado con nosotros, no todos pueden venir, tienen que trabajar, hay turnos, etcétera, pero la situación es muy similar. Hombre, las características personales de cada uno puede que no sean las mismas, pero casos de algún enfermero o enfermera con hijos que en su casa hay miedo y que no entra en su casa con los propios hijos, etcétera, es fuerte. O en el caso de otros casos que hemos visto que sus padres le dicen cuando pase un poquito más de tiempo vienes a visitarnos. Estamos hablando de entorno, fíjese, familiar. En el laboral ya se lo he dicho anteriormente, que les rodean, se van a otro sitio, no se quieren cambiar el uniforme cerca de ellos. Por tanto, y esto nos tememos que va a tardar un tiempo en que se cambie. Hay un aspecto que hemos también concluido en esta cumbre, que es la preparación, va aquí en el comunicado, la preparación pre y post psicológica. Hay que preparar previamente, pero hay que continuar durante bastante tiempo con ellos, ayudándoles desde el punto de vista psicológico, porque se les genera un auténtico drama personal, laboral y familiar. En otros países yo no tengo esa información, quizá mis colegas pueden decir, salvo el caso que le he dicho, terrible, de que los hubiesen matado a pedradas, los habrían lapidado, si hubiesen seguido y no hubiesen huido del barrio, ¿no? Entonces, pero claro, ese es un caso extremo de un país sin ningún tipo de información. Pero fíjense, y esto sí que le agradezco porque ahora al hilo de esto, y no lo habíamos dicho, es lo siguiente. Nos dicen nuestros colegas que están muriendo más personas por malaria, por partos no atendidos, que por ébola. Esto es importante, porque como no se atreven a ir a los hospitales ni les dan asistencia, entonces se están muriendo muchas más personas en África de estos otros procesos por falta de asistencia. Esto es importante. ¿A qué obedece todo? Al miedo, al estigma. Y respecto de la prolongación del aislamiento, yo no me atrevo a contestarle. Es verdad que esto genera algunas dudas razonables. Parece ser, por alguna información que hemos podido obtener, que todavía en algunos fluidos pueden quedar restos y quieren tener una seguridad absoluta. Hay que pensar que aquí se ha producido una crisis muy fuerte en España y quiero pensar que quieren tener una seguridad absoluta antes de que salga de esa sala de aislamiento. Pero realmente es un tema que genera cierta inquietud. Y me confirman que no fue una enfermera, que fue un médico que lo dijo. Es que me pareció leerlo en el cartelito, no me he atrevido a contestar, pero es igual, de verdad. No quiero yo ahora pecar de corporativismo, porque sería absurdo. Da igual. Cualquier profesional que tenga relación, que tenga contacto con un paciente, el principio de confianza y el principio de privacidad tiene que tenerlo, sea quien sea. Aunque me alegro que no haya sido una enfermera, There is, first of all, we need to get factual information out. Stigma is a reality when people do not know and they are fearful. And therefore, if we think back to when we first saw HIV or when we hear of hepatitis, there is often stigma associated with that. It is part of the reality of many countries, and therefore we need to tackle that with factual information so that people know what the level of risk is, how they can avoid it, etc.
if we just simply ignore it, then stigma will become more and more of a problem. So we need to tackle the issue, and it is a reality, not just in relation to Ebola, but in relation to many conditions. In terms of isolation, we know that there is a period of 21 days where a person can develop symptoms, and therefore there is a protocol that if you are a nurse or a doctor treating someone with Ebola and you then stop treating them, you either leave the country, etc., you need to monitor your temperature for 21 days, because during that period of time you could start to show symptoms. So part of actually keeping someone in isolation is about using the science behind what we know about the science. Now, we need to continue to look at that, because obviously we're learning new things, but that's the current guidance. In terms of, I'm just trying to think what the third point was. In terms of the, sorry, could you repeat the final point? Sorry, yes. I have been involved when I was working in England with the repatriation of a whole heap. Montserrat, the volcano exploded, and we had a choice to make in terms of repatriation. And if you are trying to save someone's life, or in the case that I was involved in, multiple people's lives, you have to actually act. And therefore, in terms of giving the priest the opportunity of the best care possible, in terms of repatriating them to Spain, then for that person, that is the most important thing that we do. But we need to be prepared. And it is clear that in terms of being prepared, there are lessons to be learned in terms of protocol, in terms of the physical environment, in terms of how long a nurse can actually work with a biohazard suit on before they become stressed because of the heat inside the suit. These were things that were unknown. So we have to know the knowledge, access the knowledge we have and use it to our best ability. But in terms of trying to save a life, your government did the right thing. Could it be better prepared? Then clearly, with hindsight, the answer to that is yes. Para evitar el estigma, lo más importante es contar con información basada en hechos, porque desde luego que cuando el público o la población en general no tiene información, eso fomenta el estigma. Tenemos que recordar lo que pasó con los primeros casos de VIH en España o de hepatitis en todas partes del mundo, que sigue siendo una realidad en muchos países. A mayor desconocimiento, mayor estigma, independientemente del lugar del mundo donde se produce. Es muy importante conocer los niveles de riesgo, porque así se podrá reducir el estigma. Y esto es aplicable al ébola y también a otras enfermedades. En cuanto al aislamiento, pues parece ser que durante los primeros 21 días se pueden manifestar los síntomas. Por lo tanto, según el protocolo, hay que monitorizar la temperatura de las personas que posiblemente o potencialmente se hayan podido infectar durante 21 días. La medida de aislamiento se trata de una medida científica que estamos aplicando y que en el futuro podrá ser susceptible de mejora, porque vamos a seguir estudiando la situación. Y en cuanto a la repatriación, me gustaría decir que yo estuve trabajando en el caso de Montserrat cuando hubo la erupción del volcán y, en mi opinión, hay que tener en cuenta una cuestión. Se trata de salvar una vida y para eso es para lo que se repatria a las personas que están fuera. En el caso del sacerdote español, el gobierno hizo lo correcto, aunque también es cierto que podía haber estado mejor preparado. Por lo tanto, se trata de aplicar el protocolo, mejorarlo, ver el entorno de trabajo y mejorarlo, analizar cuánto tiempo se puede estar en el traje especial, en el EPI, sin sufrir problemas por estrés o de otro tipo. Se trata de situaciones desconocidas hasta ahora, de las cuales hemos aprendido mucho. Así que insisto en que se trata de mejorar las lecciones aprendidas y que el gobierno hizo lo correcto al repatriar al sacerdote, aunque pudiera haber estado mejor preparado. Onda Cero, ¿sigues queriendo preguntar? Sí, a ver, quería preguntar si
quería preguntar si el enfado con la médico del Carlos III se repite también con las declaraciones o las cartas que ha publicado la Organización Médica Colegial y si como Consejo General de Enfermería se va a hacer algo. Y una segunda pregunta es si con el cambio de protocolo, con la mejora de los protocolos, le han confirmado a usted si el equipo de enfermería del Carlos III está ahora, se siente ahora más seguro en su trabajo diario. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La carta no es de la Organización Médica Colegial, hasta donde yo sé, es del Colegio de Médicos de Madrid. Bueno, no lo sé, no conozco. Bien, no conozco, pero en cualquier caso, si son cartas de apoyo a un médico, pues yo he expresado mi opinión. Parece que cada organización puede hacer lo que considere oportuno. Yo la crítica que he hecho ha sido en el sentido de la infalibilidad que daba un sindicato, que eso me parece ridículo, ¿no? Pero que un colegio profesional apoye a un profesional, si cree que debe de hacerlo, yo no sé quién para juzgarlo. Yo digo que a mí lo que me gusta es la protección de los ciudadanos antes que la de los propios profesionales. Pero que vuelvo a insistir que es un debate absurdo, que eso se tendrá que dilucidar donde se tenga que dilucidar, porque son dos posiciones, dos opiniones de dos personas respetables y, por lo tanto, quien tenga capacidad en su día de dilucidarlo, que lo haga. Nosotros no entramos a decir si lo dijo, porque entre otras cosas que no tenemos ningún elemento para poderlo decir. No, ahí no entramos a criticar ni a decir nada, no. En el otro tema sí, es que el otro tema es, ya vuelvo a insistir, faltar al secreto profesional, a la deontología, a los derechos del paciente, que duda cabe de que es que eso no lo puede hacer un profesional. Y antes, cuando me dijeron que era una enfermera, fíjese la respuesta inmediata que tuve. Hay que abrir un expediente disciplinario. Nosotros no le podemos abrir un expediente disciplinario a un médico porque no pertenece a nuestra organización ni a nuestra... Eso será quien tenga esa competencia, que será el Colegio de Madrid, quien valorará si ha faltado o no al código ontológico. Hombre, nosotros lo que sí creo que podremos hacer, y estoy hablando sin consultar con nuestros servicios jurídicos, es poner en conocimiento de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid esta circunstancia para que la valore la Comisión Deontológica y vea si es susceptible o no de tratamiento deontológico, por un lado, y por otro lado, pues seguramente instar ya en todo el proceso judicial que hay abierto, pues que sea una parte más de ese proceso judicial también, porque se está faltando y vulnerando derechos protegidos constitucionalmente y legislativamente. Entonces, es que, pero eso no es porque sea el caso de Teresa, es ante cualquier caso. Es que eso, imagínese que es usted o un hijo suyo. ¿Permitiría usted que los datos de confidencialidad los haga público un tercero ante las televisiones? ¿No se vería usted ultrajada en sus derechos como persona humana? Sí, pero me sorprende, por ejemplo, que no se hiciera cuando... Me sorprende que no se hiciera en su momento cuando en los primeros estadios de la enfermedad de Teresa salió un médico precisamente diciendo que Teresa había confesado que se había tocado la cara. En ese momento yo a ustedes no les oí y pues también era no me parte ha oído de la... usted, se ve que ha estado muy metida en Onda Cero y no me ha escuchado porque lo he dicho hasta la saciedad en todos los medios en los que participé, hasta la saciedad. Dije que era impresentable, que atentaba al Código Deontológico Médico y que no se podía permitir de ninguna manera. Pero es que en ese caso era también muy grave porque es al médico al que se lo comunica que sale corriendo a los micrófonos para contarlo, rompiendo la confidencialidad. Dije en los medios, en muchos medios, dije que es distinto a lo que hubiese sido un parte oficial institucional de la institución. Eso es otra cosa, que tendría que valorar la institución a la hora de dar un parte. Es que eso no es un parte, eso es salir corriendo de la habitación del enfermo a contarle a los medios de comunicación lo que dice él, que dice, y tampoco lo afirma, lo deja con puntos suspensivos, que puede que. Entonces, claro, es que si rompemos la cadena de confidencialidad de los derechos del paciente, es que eso el último que lo puede hacer es un médico o una enfermera. Un administrativo se puede equivocar porque no conoce las normas deontológicas, pero es que un médico o una enfermera no lo puede hacer nunca. O sea, un médico o una enfermera que hace eso, y lo que voy a decir es un poco fuerte, en mi opinión, debe de dejar la profesión. Debe de dejar la profesión. Ha vulnerado lo más sagrado que puede tener un médico o una enfermera,
que es el derecho del paciente a su privacidad, de su proceso, de su intimidad. Eso no lo puede hacer. Tendrá título de enfermera o tendrá título de médico quien haga eso, pero desde luego, deontológicamente, éticamente, no es ni médico ni enfermera. Y se lo puedo decir un poquito más alto si quiere, que mi micro funciona. Le he entendido. Si quieres, tenemos las repercusiones que salieron y las declaraciones para facilitar. Lo he dicho muchísimas veces, desde el primer momento. Gonzalo, por favor. Sí, usted ha dicho antes que a pesar de los recursos ante una pandemia no estamos preparados. También se ha hablado del caso de Noruega, de que al final se dieron cuenta que estaban preparados para atender a 5 o 6 casos. Yo no sé, ya sabe cómo nos gusta a los periodistas. No, es que no es eso, no. No, pero esa unidad... Perdón, déjame que termine simplemente. Yo no sé, ya sabe cómo nos gusta a los periodistas las cifras. Yo no sé si sería capaz, después de esta cumbre, de cifrar cuántos casos de ébola en España podríamos ser capaces de atender correctamente. Vamos a ver. Lo que he tratado de decir al menos es que esa unidad de élite, no que no estuviese preparado el país para atender más, que esa unidad de élite que tienen permanentemente, haya o no haya infecciosos, la tienen siempre preparada, equipada y con profesionales, ellos la tenían con una previsión para 10 enfermos infecciosos. Y que cuando han tenido ese caso de ébola, ellos mismos han podido comprobar que para poderlos atender con el nivel que deben, estaría para 6-7 pacientes. Y por lo tanto, ellos mismos han entendido que los recursos que tenían planificados eran insuficientes. Y no quiere decir que no estén preparados en el país para más, pero también nuestra propia colega hacía esa pregunta ayer. ¿Y podríamos atender con el mismo nivel de atención a otro contingente mayor? Y se hace ella esa pregunta, entendiendo que con el mismo nivel de atención no. Digo por matizar bien las palabras. Desde el punto de vista de cuántos estaríamos aquí en condiciones de atender, pues para eso tendríamos que tener un conocimiento profundo de todos los dispositivos que ahora mismo teóricamente existen. Teóricamente hay un centro de referencia por cada comunidad autónoma. Habría que ver, porque fíjese, por ejemplo, en el Carlos III, cuando se hizo este aterrizaje rápido y forzoso, se dijo la capacidad que tenía y ahora la que tiene, después de haber hecho ya, como ha hecho afortunadamente, reformas en varias habitaciones, y tiene la capacidad que tiene. Los demás hospitales de referencia, ¿qué capacidad tienen? Eso sería una buena información que deberían de facilitar las autoridades responsables para generar tranquilidad y decir, oiga, pues yo en esta unidad asistencial, por llamarlo de alguna forma, de referencia especial o de élite, tengo este equipamiento, tengo estas camas previstas, tengo estos profesionales, etcétera. Esas cifras yo no las conozco, no puedo dar una respuesta correcta, porque no, pero sería bueno, por generar también seguridad y tranquilidad, que esa información se hiciese pública por las autoridades sanitarias. Y a la compañera de Onda Cero no le he contestado la segunda pregunta que me hizo. Nos hemos quedado en la primera. La segunda que me hizo era que si tras la mejora de los protocolos se sienten más seguros, ¿recuerda? ¿A cuál mejora de protocolo se refiere? Bueno, la ministra se ha hartado. No. Yo pregunto que a qué mejora. Es que yo no la conozco. Las esclusas, la ampliación de las esclusas. Eso no está en los protocolos. Eso no está en los protocolos. Los cursos de formación que se están Eso dando. tampoco está en los protocolos. Es que el protocolo no se ha modificado nada más que en la temperatura. Otra cosa es que la comisión que preside la vicepresidenta diariamente esté tomando decisiones. Muchas de ellas muy acertadas, por cierto, ¿eh? Pero los protocolos no se han modificado. Y no se sienten más seguros de lo que nos dijeron ayer. Vamos a decir del mundo y después el primer televisión. Yo lo único que quería preguntar es si los enfermeros se sienten seguros con el trabajo. Los médicos dijeron que sí, que estaban seguros. Que no me gustan. El micrófono. A ver, ahí. Ya, pero que es que lo único que quería preguntar era si los enfermeros se sienten seguros con el traje, los médicos en la rueda de prensa dijeron
que sí, o sea, que ellos no tenían ningún problema con el traje. No sé si los enfermeros en este caso piensan lo mismo. Bueno, vamos a ver, habría que hacer una contestación que no es simple, es un poquito más compleja. Yo no creo que los médicos hayan dicho que se sienten seguros. Algunos. Algún portavoz. Sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Justo en la rueda de Sí, de la rueda de prensa tan solo uno había entrado en la sala y los demás ninguno. Ya, por eso. Claro, por eso digo que... Claro, o sea, que se mire, supone... yo le puedo... O sea, que en rueda de prensa dijeron que no había ningún tipo de problemas con el traje y la gente, pues los enfermeros y otro tipo, o sea, no, otro tipo de... No, sí, le voy a contestar. No, médicos. Usted sabe que se reunieron los médicos de cuidados intensivos y dijeron que no iban, ¿no? Pues no tenían seguridad. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen ellos. Ellos, médicos de intensivo de La Paz, se reunieron a puerta cerrada y determinaron que no iban, porque no se sentían seguros. Otra cosa es que un portavoz dijese lo que dijese, que hay que respetarlo, pero que los médicos, en general, no podemos decir esto porque no responde a la realidad. Cuando hablamos de enfermeros, de médicos, estamos generalizando mucho. ¿Se refiere a dónde? ¿A La Paz, Carlos III o a Virgen? No, perdón. O a Virgen de Arrixaca. Porque 24 horas antes de que haya un paciente sospechoso de ébola se contactaron los enfermeros y enfermeras de Virgen de Arrixaca con el Consejo General y mandaron un informe completo donde también denuncian, igual que los enfermeros de La Paz en su día, a las autoridades que no se sienten formados y que están inseguros. 24 horas antes de que entrase este paciente que ayer entró de sospechoso de ébola. Entonces, en referente a la pregunta que ha hecho usted antes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque España es España, no es La Paz Carlos III. Y en cualquier sitio puede entrar. ¿Están seguros todos los enfermeros y todos los médicos de España? Yo no me atrevería a decirle ahora mismo una respuesta global. Parcial sí. Los de La Paz ayer dijeron que no, que son los que están en primera línea. Y Virgen de Arrixaca, que es donde tenemos un sospechoso de ébola en estos momentos, 24 horas antes, y tenemos aquí los documentos de que decían que estaban denunciando a las autoridades porque no se sentían seguros. Cada cual que saque las conclusiones que considere oportunas. Por eso he dicho que se están haciendo esfuerzos grandes, que es verdad. Se está comprando mucho equipamiento, se están reforzando los programas de formación. Todo esto es verdad y esto es bueno. Pero creo sinceramente que todavía no estamos haciendo todo lo que se puede y se debe de hacer. Si ustedes ven, por ejemplo, el curso de instructores que ahora se está realizando por la Escuela Nacional de Sanidad del Carlos III, pues es un curso importante, donde toca temas muy importantes, pero nosotros lo hemos analizado y tiene deficiencias importantes también. Bien, es un primer paso muy bueno, formar formadores para que a su vez estos, pero se puede hacer más todavía. Si se aprovechan todos los dispositivos y todos los recursos que hay en el país, se puede hacer bastante más. Seguridad en estos momentos, a nosotros la que nos llega de nuestra profesión no es seguridad precisamente lo que nos manifiesta. Y le he puesto ejemplos concretos, para que no generalicemos. Basado siempre en testimonios y en evidencias. No hablamos teóricamente, con documentos en la mano. ¿Alguna pregunta más? Ay, perdona. Buenos días, soy Ana Fernández de Enfermería Televisión. Me gustaría preguntar, en base a todo lo que se ha expuesto, todos los puntos, las acciones a llevar a cabo, si hay alguna fecha prevista para que haya protocolos enfermeros dispuestos a ponerse en marcha en toda Europa. Y también me gustaría saber si se sabe con exactitud quién va a formar parte de estos grupos de trabajo y del observatorio que han comentado. Muy bien. Gracias. Bueno, esta mañana desde muy temprano estábamos todos trabajando precisamente en cómo ahora ponemos en marcha estas medidas que sean de los acuerdos que se han alcanzado en estos 2 días de trabajo. Y el reto que nos planteamos, que es un reto muy importante teniendo que participar 6 o 7 países, el reto que nos hemos planteado, vamos a intentar cumplirlo, no es fácil, es que en el plazo de un mes tuviésemos todo este dispositivo ya preparado.
insisto, es muy complejo, muy difícil. Hablábamos de 2 meses esta mañana como una fecha más razonable, pero vamos a intentar por todos los medios que sea en el plazo de 1 mes. Desde el punto de vista del observatorio, el Observatorio Enfermero nace de un proyecto inicial español que hemos realizado conjuntamente el Sindicato de Enfermería SATSE y nosotros, Consejo General, y que está completamente terminado, se empezó hace unos meses, y que es para recogida de datos de enfermeras centinelas en todo el país, que van con una base de datos muy importante, estudiada científicamente, van aportando la información y en tiempo real vamos teniendo qué situación hay en cada hospital y en cada centro de salud de España. Esa es una información muy importante, no solamente a nivel interno como profesión, sino para poderla ofrecer a las autoridades y a la opinión pública, lógicamente. Bueno, esto es lo que se va ahora a trasladar, o se intenta trasladar, y lo que se ha acordado es hacer un pilotaje con los 4 o 5 países donde ahora mismo hay pacientes o ha habido pacientes ébola, para que empecemos el pilotaje. No se puede pretender de pronto en Europa 30 y tantos o 40 países, porque eso sería imposible en estos momentos. Pero vamos a empezar y esto nos va a dar un conocimiento, una experiencia muy grande para seguir. Y lo que se pretende también con estos datos es ofrecérselos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, porque les van a venir muy bien, porque va a ser una ayuda muy importante también para ver el grado de riesgo que pueda haber, de ejecución, de cumplimiento, como ha dicho antes el doctor de Riff, de las directivas, etcétera, etcétera. O sea que es un objetivo ambicioso, ya lo sabemos, pero no va a ser, en principio en estos países no creo que sea muy difícil, porque ya partimos de una base de que ya está hecho y por lo tanto es adaptarlo a estos países y a los idiomas de estos países. Respecto a la formación acreditada, que también se ha comentado, ¿barajamos también este mes para que se ponga en marcha? No lo creo, porque lo que se pretende es realizar 2 programas de formación, uno para personal de alto riesgo y otro para personal de bajo riesgo, donde se van a recoger las experiencias que hay ahora mismo en algunas ONGs, concretamente Médicos Sin Fronteras, y la que se pueda tener en otras instituciones, pero adaptarlo a la peculiaridad de nuestros países europeos, porque hay gran parte de esa formación que está pensada más en África. Eso hay que diseñarlo, pero además va a llevar mucho trabajo de multimedia, de infografía, es decir, y ponerse de acuerdo previamente en contenidos, en objetivos, en metodología, en sistemas de acreditación, de evaluación de competencias. De todas formas, somos muy dinámicos y muy ágiles, y yo creo que esto va a ir muy rápido también, pero no nos pongamos unos plazos irrealizables que cuando pase el mes nos pidan cuentas y no podamos rendirlas, porque no podemos hacer milagros. De todas formas, creo que la contribución es muy importante. Fíjese lo que es que el Consejo Internacional pueda ofrecer un programa de formación gratuito, porque esto se hace gratuito para todas las enfermeras, y que lo puedan recibir en cualquier país del mundo. Esto yo creo que es muy importante. Es una ayuda realmente grande la que estamos pretendiendo hacer desde la profesión de enfermería, y que nos gustaría que fuese tenida en cuenta precisamente en los protocolos internacionales. Esto sería de gran valor estratégico, y eso ya será una labor que tendrá que intentar nuestro Consejo Internacional, de trabajar conjuntamente con la OMS para que la OMS se sensibilice de todas estas propuestas que estamos haciendo de la profesión enfermera, las haga suyas, y eso sería ya realmente una combinación muy buena, muy importante a nivel mundial. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, y seguiremos.